Saludos amigos, feliz domingo y feliz reflexión intelectual. Este canal ya se ha convertido en un ámbito en el cual básicamente se invita a una reflexión genuinamente intelectual. Por supuesto, tratamos las cuestiones geopolíticas y cómo no tratar hoy el avance constante, una vez más, el avance constante de las tropas rusas sobre el Donbass. Las implicaciones de ello ya han sido tratadas suficientemente. Hoy vamos a enfocarnos en otra cuestión. Fíjense cómo el señor Martyanov ha hecho referencia al arte operativo a gran escala en la Segunda Guerra Mundial como ejemplo de por qué los rusos hacen las cosas como las hacen en el actual frente de batalla en el Donbass. Él hace referencia a la toma de Berlín y cómo se dedicaron meses enteros a asegurar los flancos, unos flancos enormes de cientos de kilómetros en el norte de la actual Polonia y sur de la actual Polonia, dentro de ese frente en dirección a Berlín, en el cual solo una vez asegurados correctamente los flancos se procedió a la toma de Berlín. E incluso dicha toma se hizo también teniendo en consideración hipotéticos contraataques, hipotéticas ofensivas envolventes que podrían echar a perder la toma de la ciudad de forma eficiente. Esto es lo que buscan los rusos, la eficiencia. Y ese es un término que ha dejado de comprenderse en Occidente, en el Occidente actual especialmente. Ya hemos hablado de la emoción del momento, uno de los componentes esenciales de esta cultura de la depresión, la ansiedad y el suicidio, porque esa es la cultura que tenemos en Occidente. Simplemente es algo difícil de asumir para los individuos, especialmente aquellos que se ven afectados por dichas, llamémosle enfermedades mentales, pero que en realidad va mucho más allá, tiene planteamientos intelectuales. Entonces pensémoslo durante un momento, dediquemos un par de minutos a reflexionar sobre esto. La visión habitual en Occidente acerca de cualquier problema, el que sea, es una visión de tipo pragmático, o eso nos dicen, de corte materialista y deshumanizada, todo dentro de una visión general de sistema. Es por eso que la guerra contra Rusia se ha planteado de la manera que se ha planteado. Se ha planteado a todos los niveles, es decir, si pensamos en cuestiones médicas, si pensamos en cuestiones culturales o cualquier otro ámbito, todas ellas han sido contempladas dentro de la estrategia general de la toma de la isla del mundo, como ya hemos dicho en este canal muchas veces. Ahora bien, pensémoslo de forma más particular e individual dentro de la mentalidad occidental. Si ustedes lo piensan, ante cualquier problema, siempre la valoración que se hace es la del interés propio. Se piensa en el interés individual de uno mismo con respecto a lo que sea que ocurra en su vida particular, del tipo que sea, cualquier evento. Entonces, ¿esto cómo se traduce? Se traduce en una falta de responsabilidad y sobre todo una falta de responsabilidad intelectual. Es decir, no se valora que esa actitud que se está tomando, pues pongamos por caso en una disputa familiar, o una disputa entre amigos, o en una disputa en un negocio, acerca de un servicio, en cualquier tipo de estas consideraciones, no se contempla si la manera egoísta, individual, materialista de actuar va a suponer un rebote, por así decir, que le vaya a influir a uno. Esto no se plantea. Se sigue la emoción del momento y se sigue este tipo de formato informativo que hemos visto acerca de la guerra con Rusia, de la guerra en el Donbass. Es decir, los rusos no podían ganar de ninguna manera, puesto que los rusos atendían a esta lógica que nos indicaba el señor Martyanov. Buscan asegurar los flancos, buscan asegurar que no haya bajas innecesarias, buscan, digamos, la concepción posguerra, es decir, una vez que se termine esa guerra, ¿cómo se va a asegurar la seguridad del lugar en el que ahora mismo
se está combatiendo, cuáles van a ser las implicaciones sociales, políticas, culturales. Todo esto se tiene en consideración. Cuando se dice que Stalin y Churchill decidieron las fronteras polacas garabateando sobre un mapa, en realidad no es lo que uno a priori pensaría. Las consideraciones que se tenían en cuenta por parte de Stalin tenían este tipo de enfoque que estamos diciendo aquí. Se pensaba en el después de la guerra. Se pensaba en cómo se podría asegurar la seguridad en el este de Europa para la Unión Soviética en aquel momento, en las circunstancias de la guerra en aquel mismo momento. Todo esto se tiene en consideración. A esto se le llama responsabilidad intelectual. Eso es exactamente lo que hacemos en este canal. Por desgracia, no muchos lo comprenden y por eso estamos dedicando esfuerzo en ver si al menos se puede comprender qué es lo que hacemos aquí y por qué. Lo que hacemos aquí es invitar precisamente a entender las cosas más allá de la emoción del momento, más allá de ese estilo pragmático que normalmente asociamos con la idiosincrasia alemana, ¿verdad? Esa eficiencia a la alemana. Esa misma eficiencia que hemos estado viendo estos días está llevando al desastre a la Unión Europea. Desastre económico y algo más. Entonces, la auténtica eficiencia es aquella que garantiza un futuro y para eso hay que tener más visión. Hay que tener más visión y más responsabilidad intelectual. Tiene que superarnos a nosotros mismos, tiene que superar nuestros intereses al corto plazo, nuestra emoción del momento. Eso es lo que hacemos en este canal. El planteamiento que hacemos, aun en nuestra humildad, es la de enfocar la guerra actual con Rusia pensando en más allá del conflicto en el Donbass y lo que sea que está por venir. ¿Cuáles son los rebotes? ¿Alguien piensa en eso? No. Precisamente los analistas más agudos, como Martianov, que estábamos ahora mismo mencionando, están comprendiendo esto muy bien. Están comprendiendo que si Occidente se dirige hacia el desastre, y especialmente la Unión Europea, es precisamente porque no están teniendo visión estratégica en absoluto. No hay responsabilidad intelectual en absoluto. Fíjense que la mentalidad que acabamos de describir, típica del Occidente, se complementa con la cuestión del dinero. Es decir, esto es así porque todo es dinero en última instancia. Lo único que existe en la vida es pasta. Solo existe el dinero y nada más que el dinero. Con lo cual, hacer aquello que garantice dinero, eso es lo único que importa. Y todo debe plegarse a eso. Todo debe verse desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista, precisamente, lo único que cabe hacer en YouTube es lo que llaman clickbait. El hecho de que exista un término específico para ello ya es muy revelador. Obviamente no es eso lo que hacemos aquí. Cuando aquí les pedimos su apoyo o que se hagan miembros del canal, a lo que queremos referirnos es a que formen parte de algo que va obviamente mucho más allá del dinero o de esa visión de emoción del momento que le es complementaria dentro de la idiosincrasia sistemática y uniformizante que tenemos implantada en Europa ahora mismo. En la Unión Europea, queremos decir. Entonces, con todo esto en mente, y por cierto, aconsejándoles que nos apoyen y se hagan miembros del canal, pues aquí, después de todo, lo que hacemos es un esfuerzo considerable que nos lleva mucho tiempo y tratamos, en la medida de lo posible, de complementarlo con otras actividades que tenemos que llevar a cabo, pero que obviamente también implican un esfuerzo considerable. Entonces, esto no es una cuestión de venirnos ahora, como hacen algunos en el canal, con que defendemos esto o lo otro, o que precisamente al hacer el enfoque que hacemos, lo que buscamos es el lucro personal, es el colmo del disparate. Si les animamos a colaborar con el canal y a apoyarnos haciéndose miembros del canal, es precisamente por lo contrario, por una necesidad perentoria además
de llevar a cabo una actividad responsable con respecto a estas consideraciones que estamos haciendo. Y ahora vamos a pasar al análisis teniendo todo esto en cuenta y vamos a ver hasta qué punto esto llega a ser profundo. Fíjense, manifestaciones masivas de simpatizantes de partidos de izquierda tuvieron lugar en toda Francia. Los participantes expresaron su desacuerdo con la negativa del presidente francés Emmanuel Macron a nombrar primer ministro del país al candidato de la coalición de izquierdas y piden la dimisión del jefe de Estado. Además, los manifestantes acusaron a Macron de cometer un golpe de Estado y de robar las elecciones a los franceses. Según varios medios locales, hasta 30.000 personas acudieron a protestas en todo el país, de los cuales 8.000 tomaron las calles de París. Bueno, según esto, la emoción del momento nos dice que algo se está moviendo en Francia. Sin embargo, lo que acabamos de decir nos deja muy claro que en realidad no está ocurriendo nada en absoluto. Emoción del momento, intereses particulares dentro de un sistema de concepción de la realidad que no tiene nada ni de estratégico, en el buen sentido, ni muchísimo menos de responsabilidad intelectual. ¿Qué se supone que va a implicar lo que estos manifestantes supuestamente están pidiendo? Y lo que es más grave, no es precisamente esta lógica la que llevó a Macron al poder. Era exactamente este tipo de lógica, este tipo de dialéctica, si le queremos llamar así, bastarda. Es decir, ¿qué tiene de izquierdas lo que plantean en este nuevo frente popular? ¿Qué significa siquiera izquierdas en un país como Francia? ¿Y qué significa derechas? Es lo que estamos viendo constantemente aquí. Si no hay responsabilidad intelectual, si no hay un auténtico esfuerzo intelectual, en realidad todo se reduce a esas características que decíamos antes, a todos los niveles. Veamos otra. Fíjense, miles de israelíes tomaron las calles de Tel Aviv exigiendo la liberación de los rehenes y la celebración de elecciones anticipadas en Israel. La manifestación más multitudinaria se celebró cerca del complejo de edificios gubernamentales de la ciudad. El 7 de septiembre se cumplen exactamente 11 meses desde que militantes del movimiento radical palestino Hamas atacaron Israel, matando, bueno, lo de siempre. Entonces nosotros preguntamos, ¿acaso no es esto clickbait en otro ámbito? Estas manifestaciones, ¿qué es lo que significan? ¿Tiene algún sentido hacerlas sin haber realizado antes un esfuerzo intelectual bajo una responsabilidad intelectual? Seguimos. Fíjense, esta es una noticia casual que hemos encontrado. Se viraliza un anuncio en el que aparece Irene Montero, que para los que no lo sepan es una ministra del actual gobierno español, cuando tenía 22 años. Es de un sindicato, comisiones obreras, de izquierdas, obreras, obreros. Y ahí dice que, bueno, que esto no puede seguir así, que tenemos que hacer una huelga general dentro de un contexto de hace unos años que a nadie le importa y significa absolutamente nada. Tendencias sociales dentro de un modelo clickbait bajo una falta absoluta de responsabilidad intelectual. No hay nada a lo que aferrarse. Es solo la emoción del momento por el momento y eso es todo. Y así se prospera en política. Entonces, si revisamos estas dos noticias, cabe preguntarse ¿cuál es la lógica interna de todo esto? No son más que agitaciones espasmódicas, inerciales, dentro de una estrategia al revés, que lo que busca en última instancia es la destrucción por la destrucción. Nosotros aquí invitamos a la reflexión acerca de esto. Otra noticia, la policía londinense, esto venía al caso de, ya lo ven, hay manifestaciones aquí, allá. Dentro de todo este contexto, la policía londinense detuvo a 8 personas en una protesta pro-palestina celebrada en el centro de la ciudad. Consta en un comunicado distribuido por Scotland Yard. Los 6 detenidos eran participantes en una marcha pro-palestina, entre los delitos que se les atribuyen alteración del orden público en un contexto de intolerancia racial, daños a la propiedad y participación en una agresión.
Otros 2 detenidos son participantes de la contramanifestación. Son sospechosos de agredir a agentes de policía. Miles de manifestantes marcharon el sábado desde Piccadilly Square hasta Hyde Park, exigiendo un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza. Esto es algo muy curioso. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? ¿Está ocurriendo algo genuino, algo espontáneo? ¿O es sencillamente la propia lógica del sistema? Es decir, cuando tenemos en el Donbass los ataques rusos y la supuesta interpretación de supuestos analistas y supuestos expertos acerca de la pronta derrota de Rusia debido a que no sabe luchar. Todo es básicamente un pataleo. No saben qué hacer. No saben tomar Kiev. ¿Por qué no toman Kiev hoy si son tan listos? ¿Es todo eso o estamos en realidad dentro de un juego mental, un juego anti-intelectual, según el cual lo importante es dejarse llevar por la emoción del momento para entrar dentro de un modelo social en el cual todo ya está masticado, la lógica ya está hecha de antemano y uno simplemente debe amoldarse y ya está. Si después resulta que se deprime o tiene ansiedad o impulsos suicidas o cosas así por el estilo, nada tiene que ver, eso es casualidad, simplemente hay que medicarse y ya está. En realidad lo que está ocurriendo en el Donbass es otra cosa, pero ¿cómo se interpreta? Ese es el quid de la cuestión. Así que estamos tratando de profundizar un poco más sobre estas cosas. Fíjense, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken visitará Reino Unido los días 9 y 10 de septiembre, vaya días, donde discutirá la cooperación militar. Consta en una declaración escrita de Matthew Miller, el jefe del servicio de prensa del Departamento Diplomático estadounidense. En Londres, el secretario Blinken también se reunirá con funcionarios de alto nivel para discutir temas críticos, incluyendo la región Indo-Pacífica, la asociación AUKUS, una asociación militar trilateral entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, Oriente Medio y nuestros esfuerzos comunes para apoyar a Ucrania. Según el vocero, el jefe de la diplomacia estadounidense, durante su visita abrirá un diálogo estratégico entre los dos países. Un diálogo estratégico. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el diálogo? Diálogo, ya lo hemos explicado aquí, implica dialéctica. ¿Cuál es la dialéctica? ¿Qué tipo de dialéctica? Quizá es una dialéctica de manifestantes contra manifestantes. ¿Qué es lo que se solicita? ¿Alguien sabe siquiera lo que se solicita? ¿Sabía Irene Montero lo que decía cuando decía aquello de que estaba harta y que había que hacer algo? ¿O simplemente seguía las tendencias y ya está? En un modelo preestablecido. Y así es como se prospera, así es como prosperó, así es como llegó a la cima. Esto es lo que hay que reflexionar. ¿Y entonces qué papel juega el dinero? ¿No es acaso el aceite que permite el correcto funcionamiento de ese motor? Cabe reflexionar acerca de qué es el dinero, qué implica y sobre todo, si existe siquiera la responsabilidad intelectual y qué papel juega. Y si tendrá algo que ver con lo que está pasando ahora en el mundo. Fíjense, el empresario Elon Musk espera que la nave espacial Starship, que aún por encima tiene un nombre como de una vieja película de Hollywood, por si no fuera suficiente, pueda viajar a Marte en modo no tripulado dentro de 2 años. Las primeras naves serán lanzadas a Marte dentro de 2 años, cuando se abra la próxima ventana de transferencia entre la Tierra y Marte. La próxima ventana de transferencia. Serán no tripuladas y tendrán que probar la seguridad del aterrizaje en Marte. Una nadería sin importancia. Si el aterrizaje tiene éxito, los primeros lanzamientos tripulados a Marte tendrán lugar dentro de 4 años. 4 años. Es decir, aún seguirá Donald Trump en el poder y ya el propio Donald Trump puede ir a Marte, a echarse allí unas risas y jugar un poco al golf. El multimillonario añadió que después de eso la frecuencia de los vuelos crecerá exponencialmente. Hombre, ¿a ustedes no les apetece irse de vacaciones a Marte? ¿A quién no? Y seguro que es algo muy bueno para la depresión. Seguro que combate eficazmente la depresión. Su principal objetivo es crear una ciudad autosuficiente, ¿no?
Hombre, ecológica y sostenible. Y verde. Bueno, roja al principio, pero después verde. Bien verde. En 20 años, una ciudad autosuficiente en Marte, una ciudad autosuficiente en Marte en 20 años. Está bien, está bien. Bueno, ¿cuál es el contexto de esto? Pues el contexto lo tienen en pantalla. Trump encargará a Elon Musk una reforma drástica de la administración si gana las elecciones. Una reforma drástica de la administración. Es eso lo que va a llevar a que en 20 años vivamos todos en Marte, en una ciudad sostenible, eso sí, y resiliente. El candidato republicano propone poner al hombre más rico del mundo. Si esto no es una película de Hollywood, ya nos explicarán ustedes qué demonios es, al frente de una comisión de eficiencia del aparato gubernamental. El más rico es el más eficiente, porque ganó su dinero, honestamente, precisamente promocionando el clickbait, resiliente y sostenible, eso sí. En fin, concluimos este repaso con otra noticia. La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata al más alto cargo del país, Kamala Harris, considera las cuestiones LGBT, el movimiento está reconocido como extremista y prohibido en Rusia, dicen los rusos de Taras, una prioridad en la política exterior, declaró su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz. Tengo que decirles que ella ha hecho del respeto de los derechos humanos de las personas LGBTQ+, en todo el mundo, una prioridad en la política exterior del país. Estas palabras no tienen precio. Estas palabras son las que nos van a llevar a viajar a Marte, amigos. Si ustedes entienden qué es Marte. Y lo entenderán si practican la responsabilidad intelectual. Porque es en esa medida en la que podemos llegar a entender y a leer entre líneas. Podemos comprender mejor los términos y lo que significan. Podemos entender mejor cuál es la guerra actualmente en curso y por qué. Fíjense cómo los encargados de la agencia TASS incluyeron entre paréntesis, el movimiento está reconocido como extremista y prohibido en Rusia. La misma Rusia que, según ese decreto de Vladimir Putin, invitaba a aquellos que no estaban de acuerdo con los valores occidentales a vivir en Rusia. Es decir, a vivir en anti-Marte, en contra-Marte, ya saben, manifestantes y contra-manifestantes. Cabe reflexionar acerca de esto. Vamos a leerlo otra vez. Tengo que decirles que ella ha hecho del respeto de los derechos humanos de las personas LGBTQ+, en todo el mundo, una prioridad en la política exterior del país. Candidato demócrata a la vicepresidencia estadounidense es este señor. Es el candidato a la vicepresidencia. Además, Walz afirmó que Estados Unidos debe tomar la iniciativa en ese aspecto. Debe lanzar la onda para que otros la sigan. Y así prosperen y lleguen a la cima. Es una tendencia social de unos influencers. Clickbait. Tendencias. Esto también es geopolítica. ¿Y de qué manera, además? ¿Y de qué manera? El señor Martyanov lo ha entendido muy bien, cuando critica, quizá demasiado agriamente, a los que hacen análisis, supuestos analistas militares, supuestos expertos militares, que hacen análisis que en muchas ocasiones él considera como formando parte, de hecho, de los servicios de inteligencia de la OTAN o de Ucrania, con la intención de que esas tendencias, esas influencias, deriven en un efecto, ya sea en el interior de Occidente o de Rusia, que ayude a reconfigurar la propia estrategia militar y la forma de actuar militarmente sobre el terreno.
Es decir, recuerden cuando se había producido aquel avance de las tropas ucranianas sobre el río Oskil, y habían tomado toda aquella zona, de la cual los rusos se retiraron, puesto que solo tenían una guarnición de la Guardia Nacional, no era suficiente para aguantar el empuje de esa fuerza de ataque ucraniana, y al retirarse se produjo una conmoción muy grande dentro de los diferentes ámbitos, de analistas, influencers, como sea que se les quiera llamar, expertos, según el cual, vamos, Rusia estaba perdida, aquello ya era el fin, se había acabado todo, era un desastre completo. Esto llevó al analista retirado, precisamente porque se retiró, porque siendo suizo en Estados Unidos él pensaba que su seguridad o la seguridad de su familia podía peligrar, Andrei Raevski, el que llevaba aquel blog, The Vineyard of the Shakers se llamaba, le llevó a acuñar ese término de sexta columna, es decir, esa fuerza de opinión, de masas, pero a un nivel tecnológico, que es lo que hemos estado analizando hoy, de opinión vinculada al mismo tiempo a ese clickbait, esa emoción del momento, que como una onda, como una ola, se abalanza sobre la opinión pública, tratando de condicionar la propia percepción, la cual no está calibrada, no está baremada, no está dentro de un contexto de responsabilidad intelectual, que es de lo que estamos hablando hoy. No hay dicha responsabilidad intelectual. Ya no digamos institución, ya no digamos doctrinas o cosas así por el estilo, no. Sencillamente a nivel individual esto ha sido eficazmente borrado. ¿Para qué? Pues para esto. Y para esto. Perdón. Para esto. Para ir a Marte. Eso es lo que significa Marte. Y ya lo ven. 4 años, 20 años, en 4 añitos, en 20 añitos, todo estará hecho, todo estará perfectamente bien. Ya no habrá que preocuparse por esos condenados rusos y esos chinos. Todo funcionará bien, todo funcionará perfectamente bien dentro de un contexto global, uniformizado, de transformación humana. Esto es de lo que nos están hablando. Si ustedes se creen que realmente van a construir hoteles y una ciudad muy bonita en Marte para que vaya usted a veranear, pues están ustedes totalmente equivocados. No es de eso de lo que nos está hablando el amigo Musk. El amigo Musk que, como veíamos ahí, va a formar parte de ese gobierno de opereta. El hombre más rico del mundo es el que va a dirigir la comisión de eficiencia del aparato gubernamental. Vaya, vaya, vaya. Esto hace parecer al Rey Sol y su autocracia, su absolutismo, su despotismo ilustrado o todas estas tonterías, un auténtico principiante. Aquí lo que vamos a tener es a la flor y nata dirigiendo el universo, no solo Estados Unidos, no solo la Tierra, sino el universo. Y todo ello, bien aderezadito con los elementos necesarios, toda la terminología, el toma y el daca, la manifestación y la contramanifestación. A ver si despertamos, por favor, a ver si entendemos que lo que realmente necesitamos aquí, si es que queremos dejarle algún futuro a los que vienen detrás, es una cuestión antes que nada intelectual, una lucha entre el intelecto y la antiintelección, es decir, la privación voluntaria, autoinfligida sobre nuestra propia capacidad intelectual, que, según dijo siempre la tradición, siempre, es lo que nos define antes que nada como seres humanos. En fin, no insistimos más, creemos que ha quedado suficientemente claro, les invitamos a volver a ver el vídeo si quieren y a reflexionar sobre él. Y, en fin, si consideran que nuestro trabajo es valioso, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, sí, decimos las mismas cosas que dicen los que hacen clickbait, ¿qué remedio nos queda?
Y sí, háganse miembros de Geopolítica Actual, háganse miembros, formen parte de esto, formen parte, no se equivoquen, de una responsabilidad intelectual. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Así que les invitamos a ello, les invitamos a apoyarnos en ello, a los niveles que ustedes consideren oportunos. Ya saben que el espacio está abierto para sus aportaciones. Es mucho más cómodo hacerlo en Telegram. Si les parece bien, pues pásense por nuestro canal en Telegram, sobre todo el foro de debates. Allí se llevan a cabo conversaciones muy interesantes, muy intelectuales en el buen sentido, y que van a ser conducentes, no se equivoquen, van a ser conducentes a un futuro no marciano, no de ciudades en Marte, sino de simplemente dejarle a nuestros hijos, nuestros nietos, un futuro simplemente digno para la persona dentro de los derechos humanos en todo el mundo. Lo dejamos ahí, venga, nos vemos en la próxima, un abrazo para todos.